¿Cómo le va? Buenas noches. Jaque Mate en la pantalla de Televisora Regional Urimar. Un jueves más con todos ustedes para compartir los temas que son importantes, que son de actualidad. La agenda nacional, hubo marcha del Sí se puede en Córdoba nuevamente, volvió el presidente Macri ayer en Río Cuarto y en Villa Carlos Paz, con una multitud que lo acompañó en esta recorrida por la provincia, donde va a volver el jueves próximo para hacer el cierre de campaña. Está previsto que sea en la ciudad de Córdoba. En tanto que hoy en La Pampa, la fórmula del Frente de Todos, después del evento de Rosario, volvieron a encontrarse en un acto público. Alberto y Cristina fue en el marco del Día de la Lealtad. Allí también un acto multitudinario con la presencia de todos los referentes de esta coalición amplia que componen distintos sectores de la sociedad de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. La cuenta regresiva está en marcha, cada vez es menos lo que falta. En el ámbito local tendremos este sábado la cúpula de Hacemos por Córdoba, encabezada por el ministro de Gobierno Juan Carlos Macei, el candidato a primer diputado nacional Carlos Gutiérrez y otros referentes, intendentes, la contadora Paula Córdoba, que también integra la lista, van a estar el día sábado en la ciudad de Marcos Juárez. Y este viernes estará el primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Negri, en la ciudad de Marcos Juárez. Todo ese material lo tendremos el próximo jueves en el último programa antes de las elecciones. Hoy es el 17 de octubre, Día de la Lealtad, o mejor dicho, hoy es 17 de octubre, Día de la Lealtad. Y si bien es una fecha conmemorativa del calendario del justicialismo, yo quise rescatar la palabra lealtad. Y entonces elegí un tema que es difícil, que no es fácil y que generalmente todos hablan, todos lo ponen, pero en realidad a casi nadie le importa. Hoy elegí, en el Día de la Lealtad, hablar de pobreza. La pobreza en todos los sentidos. Con los últimos datos, decir que hay 15 millones de pobres en la Argentina debiera darnos vergüenza. En un país que tiene una extensión tan vasta, que se jactaba de ser el granero del mundo, hay gente que no come. Pero no es solamente que no come, hay gente que no tiene acceso a las necesidades básicas. Y la pobreza genera un círculo donde entra de todo, pero que empieza en la pobreza, que empieza en la carencia, que empieza en las faltas. Y yo digo, solo aquel que ha conocido la pobreza puede hablar de pobreza. Solo aquel que ha tenido carencias, que sabe lo que es que no haya esto o aquello, entiende o puede entender qué es la pobreza. La universidad, la política misma, por sí sola, no nos enseña qué es la pobreza. Por eso la deuda es tan grande, la deuda con la sociedad, porque nadie pudo resolverla, porque los que hablan de pobreza no saben qué es la pobreza, no tienen la más mínima idea de lo que significa irse a dormir sin haber comido, lo que significa sentarse en el último banco de la escuela, en el aula, porque las zapatillas están rotas o los pantalones están rotos. Los que hablan de pobreza no saben qué es la pobreza, no tienen la menor idea.
Y entonces el número de pobres sigue creciendo. Porque creen que con planes solucionamos la pobreza. Y los planes no solucionan la pobreza, agudizan la pobreza. Si usted tiene una enfermedad y la va a tratar con aspirinas, es muy posible que nunca se cure. Es más, no se va a curar. Y no solo no se va a curar, sino que además se va a agravar su estado de salud. Y eso es lo que le pasa a la Argentina con los pobres. Se agrava. Porque estamos curando la enfermedad con aspirinas. Y la aspirina es un medicamento inventado para aquellos que son hipocondríacos y que dicen que tienen dolores y no los tienen, entonces toman una aspirina y es como que les pasa. Pero en realidad el tratamiento efectivo no se da. Entonces, cuando hablamos de pobreza, no hablamos de pobreza. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de números. Tantos pobres acá, tantos pobres allá. Y entonces viene alguien y desarrolla un plan y dice, le vamos a dar 3.000 pesos por mes, 2.000 pesos por mes. Y eso genera dos cosas. Primero, una dependencia del pobre de ese plan, porque es lo único que tiene. Y segundo, una grieta en la sociedad, porque el que no sabe y no entiende la pobreza, no entiende ese plan y lo enoja. Entonces dice, esta es una Argentina de planeros y de vagos que no quieren trabajar. Entonces, la pobreza no se soluciona y se sigue acumulando. Y pasan los gobiernos y van pasando, y van pasando, y van pasando, con más y menos paliativos, con una aspirina de mejor calidad que la otra, pero siempre con aspirinas. Y sostengo lo mismo, porque hasta ahora los que hablan de pobreza no saben lo que es la pobreza. No tienen la más mínima idea de lo que significa el hacinamiento de una familia, el frío del invierno, el hambre, las zapatillas rotas, la ropa lavada a mano, como se puede, la ropa heredada, porque no hay para comprar. Y la pobreza margina y automargina. El pobre se automargina por pobre y la sociedad margina porque además se crea el mito de que ese pobre no está capacitado para hacer ningún tipo de trabajo. Y el mal es cada vez mayor. Y los números indican que esta Argentina va camino a tener el 50% de pobres. Es decir, 1 de cada 2 argentinos van a ser pobres en los próximos años. Y todo esto es, reitero, porque los que hablan de pobreza no tienen la más mínima idea de lo que significa ser pobre. Hoy vamos a hablar de pobreza con alguien que habla de la pobreza en primera persona. Estuvo en Isla Verde Mayra Arena, una joven surgida de la Villa del Caracol, una de las villas más pobres y más grandes de la ciudad de Bahía Blanca. Una joven que tuvo la suerte, ella dice la suerte, de que frente a la villa unos vecinos la invitaron a jugar con su hija, olvidándose del prejuicio de que venía una villera a jugar con su hija. Y a esos vecinos empezaron a entablar con ella una relación distinta y a hacerle ver que había otro universo fuera de la villa, que había otra manera de hacer las cosas y que se podía hacer diferente. Mayra Arena nos atendió, tuvo la deferencia de darnos unos minutos antes de comenzar la charla. Estuvimos con Diego Tosco, con Alicia Quinteros en Isla Verde. Nos hicimos un viaje relámpago, pero queríamos tener ese testimonio y acá Diego ha trabajado hasta recién, acaba de llegar al canal ahora con el material fresco
de la entrevista y parte de la conferencia de prensa. Pero mucha gente que está escuchando en este momento dice, ¿y quién es Mayra Arena? Entonces yo le quiero mostrar este video y le pido que presten muchísima atención si el tema les interesa. Y si no, van a tener que verlo a Tinelli, que a esta hora está seguramente con una propuesta mucho menos profunda, pero quizás más divertida. Pero si usted no tiene ganas de mirar a Tinelli esta noche, o la novela de moda, y tiene ganas de que esto realmente alguna vez se solucione, empecemos a hablar de pobreza en primera persona. Porque solo los pobres pueden hablar de pobreza. Lo demás es cartón pintado, promesas electorales, mentiras y más mentiras. Lo demás es tratar el cáncer con una aspirina. Nada más ni nada menos. Mayra Arena surge contratada por TEDx, que es una empresa que hace charlas motivacionales a lo largo de todo el país en distintos lugares. Y allí aparece por primera vez esta joven de pelo enrulado, menudita, simpática, locuaz, con unos ojos grandes que miran todavía hoy sorprendida el mundo que la rodea. Una joven que pudo salir de la villa, pero que no se olvida de los pobres y que habla de pobreza. Ella presentó, y de ahí surgió y saltó a la fama, por llamarlo de alguna manera, con una charla que se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Yo los invito en esta primera parte del programa a escuchar a Mayra Arena. Después vamos a tener un bloque en el medio donde vamos a cambiar un minuto de tema y en el final del programa la nota que nos dio Mayra Arena en Isla Verde y la conferencia de prensa. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa y, por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. ¿Cuándo pasó? Mi sorpresa. Digo, tienen 2 inodoros. ¿Por qué en una casa tienen 2 inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Me pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo, ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga. Y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. Pero
volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza, uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban y yo ahí con mis útiles del Estado. Yo me acuerdo, yo tenía una cartuchera del Hombre Araña y una carpeta de motos. Y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían, ay, esas son cosas de varón. Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón, iba y la agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento aparentemente de la nada. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además, incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traes lo que pide el aceño, por qué tus útiles son de varón. Y como no tengo fotos de mis útiles, y como casi no hay fotos de cuando era chica, tengo para mostrarles mi disfraz de la época colonial, que es un papel celofán cortado en tiritas. Y esta foto la pude recuperar gracias a que al día de hoy sigo siendo amiga del caballero del medio. Y después mucha gente se pregunta qué tenemos en la cabeza cuando nos ve, en la juventud, en la adolescencia, usar unas zapatillas que cuestan una fortuna, como canta Mati Carrica, que cantaba de 300 pesos y ahora la actualizó y canta de 300 euros. Estuviste muy bien ahí, pues ya de 300 pesos no existe. Y la gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Fluorescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años, con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Sentimos que así nadie se va a dar cuenta ya, todos los años que pasamos con zapatillas encontradas en la basura. Pero además de que usamos estas zapatillas traídas de otro planeta y de que somos violentos porque creemos que así nos van a respetar o que así nos vengamos de todo lo que tienen los otros, además somos vagos. No sé si alguna vez tuvieron un albañil laburando en su casa, pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué no trabajan? ¿No nos gusta trabajar? ¿Vivimos de planes? Como muchos dicen. Antes no había planes y éramos igual. La realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre, y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos, es cuando el jefe o jefa de familia se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días y sobre todas las cosas mandándolos a la escuela todos los días. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes, jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días.
Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrata un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral. Pero cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral, me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Y ustedes dirán, ¿por qué esta piba que creció así y que cuenta que vivió así, hoy está parada acá contándoles esto? Y es una pregunta legítima. La realidad es que una familia que te invita a su casa a jugar, te enseña mucho más que usar el baño. Te enseña que la vida puede ser de otra manera, que te la podés ganar de otra manera y que la podés vivir de otra manera. Pero no solamente yo aprendí de ellos eso, ellos también lo aprendieron de mí y de mi familia. Y yo no sé si ustedes son el amigo que presta el baño o el amigo que se sorprende del baño del otro amigo, pero está bueno juntarse con gente con un baño diferente. Y no solo por el hecho de que te enseña que hay otras maneras de ver la vida, sino por lo más importante, y lo que a mí me llevó muchísimos años a entender, porque yo estuve muchos años muy enojada por los útiles, los disfraces, las zapatillas, pero entendí que nadie elige con qué baño nacer. Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo. Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que no fueran las tareas del hogar y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza. Vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. Vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo cada vez que ven un pobre, ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta, a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos, por no ser amorosos, pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor. A mí me gustaría decirles, yo sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza, y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro, y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos.
Pero ahora cuando salgan de acá, cada vez que se crucen un villero, un pobre, un marginal, porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen, si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Bueno, esa es Mayra Arena. Hay mucho para decir, pero es todo jarabe de pico. Los que hablan de pobreza no han sido pobres. Y por eso la pobreza está condenada en la Argentina a no desaparecer nunca. Porque los que hablan de pobreza no entienden la pobreza. En la otra parte del programa vamos a escucharla hablar en conferencia de prensa en Isla Verde y después en un pequeño mano a mano de 3 o 4 preguntas que tuvimos con ella y que gentilmente accedió a darnos. Y vamos a conocer un poquito más de cómo piensa, de qué opina. Esta joven, surgida de una villa, con todas las características como ella, con todos los estigmas. Madre a los 14, dejó la escuela a los 13. Hija sin papá, con hermanos también sin papá. Nacida y criada en la villa, hoy estudiante de ciencias políticas, recorre el país hablando de este tema. Yo creo que esa es la lealtad que nosotros no tenemos. No hemos sido leales. No hemos sido leales. No han sido los políticos leales. De ningún signo político. No han sido leales con la pobreza. No han sido leales con la necesidad. Hacemos una breve pausa y seguimos en Jaque Mate. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de esos temas que a veces elegimos esconder abajo de la alfombra.